Amigos y hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 14 al 16. La palabra nos dice, no descuides el don que está en ti, el cual te fue dado por medio de profecía, con la imposición de manos por el consejo de ancianos. Pon estas cosas dentro de la práctica. Dedícate a ti mismo a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Presta cercana atención a ti mismo y a tu enseñanza. Continúa en estas cosas, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a quienes te escuchen. Entonces, ¿quién es el que le impuso las manos a Timoteo? El Consejo de Ancianos, el presbiterio de la ciudad de Éfeso, es decir, los ancianos de las distintas comunidades locales de la ciudad de Éfeso, ellos le impusieron las manos a Timoteo. Y por eso es que Timoteo estaba autorizado a poder predicar y a poder ser un mayordomo o un administrador de los misterios de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 4, que dice lo siguiente: piensen de nosotros, le dice Pablo a los corintios, piensen de nosotros en esta forma, como siervos de Cristo y mayordomos o administradores, diría en otra traducción, de los misterios de Dios. Más aún es requerido de los mayordomos que ellos sean encontrados confiables. Entonces, ser mayordomo de los misterios de Dios, ser un predicador de la palabra de Dios y ser quien administra los sacramentos instituidos por Cristo mismo, no es un juego. Tiene que ser una persona que ha sido validada, evaluada por la Iglesia a través de sus organismos representativos, que en este caso sería el Consejo de Ancianos, llamado presbiterio, o también podría ser, en el caso de las iglesias episcopales, por el obispo y las personas, digamos, designadas por él, y en el caso de las iglesias congregacionales, los ancianos de la congregación donde esta persona va a servir, o de congregaciones afines que tendrían que evaluar a esta persona. Entonces, si una persona dice ser pastor porque sintió el llamado, pero nadie lo evaluó, no es pastor. Si esta persona ha sido ordenada por una organización paraeclesiástica que no es iglesia, como por ejemplo CRU, que es un ministerio para universitarios, y esta persona ha sido evaluada y ordenada por ellos, pero no por ninguna iglesia, esa ordenación es inválida. Por lo tanto, esa persona no debería ser considerado pastor. Y los bautismos que esta persona realice también son inválidos. También, de la misma forma, tendríamos que tener seguridad, ¿no? De qué iglesia es la que ha llamado a una persona a ser pastor. No es simplemente, bueno, yo entonces yo formo mi iglesia, ¿no? Y después de un año o de 2 años, a las mismas personas que yo he contactado, con los que yo tengo confianza, estas personas se reúnen y me llaman a mí como pastor, ¿no? Eso sería, digamos, una manera, como podríamos llamar en Perú, una manera chicha, una manera bastante informal de conseguir una ordenación pastoral. Ahora, yo sé que esto ha ocurrido y ocurre en las cientos y miles de congregaciones independientes que hay en todo el Perú y en toda Hispanoamérica y en todo el mundo. Hay cientos de hermanos, quizás en algunos casos con buenas intenciones, han sido llamados y han sido ordenados de esta forma irregular. Ahora, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer entonces? Bueno, ellos tienen que indicar que reconocen que no han sido llamados de una manera formal y tendrían que pedir a una iglesia para que esta iglesia los evalúe y ya los ordene de manera formal. Y de esa manera los actos que realicen sean válidos. La Confesión de Fe de Westminster indica que para que un bautismo sea válido consta de 3 requisitos. El primer requisito es que sea hecho con agua, que es el medio adecuado.
El segundo requisito es que sea hecho en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercer requisito es que sea hecho por un ministro legítimamente llamado y ordenado. Entonces, amados hermanos, estos son los pasos para ser un pastor. Tiene que ser una persona ordenada. Ahora, un seminario teológico no ordena pastores. Un seminario teológico no da el título de pastor. Allí también hay una confusión. Hay personas que piensan que porque han estudiado en el seminario, una vez que se gradúan del seminario, automáticamente ya son pastores. Una vez que reciben su título, su grado académico, que puede ser bachiller en teología, maestría en divinidad, el título que ellos hayan logrado acceder, ellos piensan que ya con el título en la mano, ya son pastores. Eso también es incorrecto. El título en la mano es un requisito que ponen algunas iglesias, especialmente las iglesias históricas, como la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, en algunos casos algunas iglesias bautistas. Es un requisito que ponen para ordenar a estos hombres, porque se supone que si han pasado 3 o 4 años estudiando teología, entonces se supone que conocen la palabra. Pero además tienen que ser evaluados, por supuesto, por el presbiterio o por la organización correspondiente. El título en sí no les da acceso a ser pastores. Entonces, si tú piensas que porque ya tienes tu título en la mano ya eres automáticamente pastor, eso no es así. Tú tienes que someterte a un presbiterio, tienes que someterte a un organismo eclesiástico, el cual te tiene que evaluar. Porque esa evaluación no solamente va a constar de la parte doctrinal, de la parte teológica, sino también va a constar de una parte de vida, de una evaluación de cómo está tu vida. Porque tú puedes ser un genio teológicamente hablando. Puedes haber sacado puras As en todos tus 3 o 4 años de estudios teológicos, pero sin embargo puedes estar conviviendo. O puedes ser una persona que es conocida como un estafador. Puedes tener muy buenas calificaciones teológicas, puedes redactar buenos ensayos, puedes saber de memoria muchos acontecimientos de la historia de la iglesia y puedes memorizarte muchos textos bíblicos y hacer una buena exégesis de ellos. Pero si tu vida, digamos, en lo que se puede ver, no está acorde con lo que tú sabes, tampoco puedes ser ordenado pastor. Entonces, esa evaluación de doctrina y de vida no la puedes hacer tú mismo, ni tampoco la puede hacer alguien afín a ti. La tiene que hacer un organismo imparcial, un organismo en el cual están reunidos ancianos y pastores de diferentes comunidades locales, no solamente en la que tú vas a servir, sino también de otras de tu localidad o de tu región. Entonces, esto es fundamental, hermanos, para que de esta manera hayan pastores que han sido evaluados, probados y puedan servir a la comunidad. Algunos dirán, pero lamentablemente yo tengo el llamado, pero no tengo tiempo para estudiar teología de manera formal o no tengo los recursos. ¿Por qué? Porque soy una persona casada, tengo varios hijos y tengo un trabajo a tiempo completo. Y si yo dejo este trabajo para dedicarme a full time al estudio de la teología en un seminario, entonces ¿de qué voy a vivir? O, por ejemplo, si dejo algunas horas de trabajar para estudiar a tiempo parcial, también mis ingresos van a ser menguados y me va a ser difícil sostener a mi familia. Bueno, en esos casos, la iglesia debe ser receptiva de estos casos especiales y debe, a través de sus maestros, que pueden en algunos casos ser también maestros en el seminario, tiene que dar una serie de guías a estas personas para que estudien por su cuenta, ¿no? Y de esta manera, estas personas cuando lleguen ya por sí mismos a un nivel de conocimiento adecuado, puedan someterse a la evaluación del presbiterio. Y si pasan la evaluación del presbiterio, también podrían ser ordenados como pastores. O sea, no, la iglesia no debería, en mi opinión,
no debería decir que solamente aquellos que tienen un título académico en teología pueden ser ordenados pastores, sino todos aquellos que demuestren un conocimiento teológico. Por supuesto, una persona que no ha estado en un seminario teológico le va a ser mucho más difícil porque no tiene la orientación de vida y sobre todo porque tendría que tener mucha autodisciplina para poder estudiar de manera consistente las varias áreas de la teología. Pero puede darse el caso que hayan algunos varones, algunas personas que sí tengan esa autodisciplina y que con la guía adecuada, sin necesidad de pasar por un seminario, puedan ser evaluados. Pero necesitan ser evaluados. Todos necesitamos ser evaluados y luego ordenados. Esa es la forma. Entonces, a veces uno escucha, por ejemplo, casos como el del antiguo jugador del Liverpool y de la selección brasilera, Roberto Firmino, que recientemente se retira del fútbol profesional y ya en pocos meses dice que es pastor de una iglesia. O también de ex cantantes que dejan de ser cantantes y a los 4 o 5 meses ya son pastores, entre comillas, o al menos predicadores. Y uno se pregunta, ¿y cómo en 3 o 4 o 5 meses pudieron obtener el conocimiento necesario para predicar la palabra de Dios? Hermanos, predicar la palabra de Dios no es cosa sencilla. Es cierto, todos podemos evangelizar, todos podemos compartir nuestro testimonio y la fe en Cristo de una manera sucinta y general. Todos los cristianos podemos hacerlo, pero ya predicar la palabra, hacer una interpretación de un texto bíblico, eso es otra cosa. Y probablemente en 3 o 4 o 5 meses uno no va a poder tener el tiempo suficiente, el entrenamiento necesario para hacerlo de manera correcta. Entonces, no importa que de repente estas personas tienen facilidad de palabra, estas personas tienen carisma, le caen bien a la gente, tienen habilidades comunicativas porque pues han sido cantantes, ¿no? Saben manejar escenario, saben manejar al público. Pero una cosa es ser cantante o ser futbolista o ser actor y otra cosa es ser pastor, es ser ministro de la palabra, es ser un administrador de los misterios de Dios. No confundamos las cosas. El pastor no es un showman. El pastor no es una persona que está allí simplemente para dar un discurso motivacional o para que la gente se sienta bien o un discurso inspirador. No, eso no es ser un pastor. Si tú quieres ser un coach, si tú quieres ser un motivador, adelante. Bienvenido, porque se necesitan personas así en el ámbito empresarial para liderar y para motivar a los trabajadores o en otros ámbitos. Pero eso no te hace un pastor. Si tú quieres ser un pastor, tienes que aprender la palabra de Dios. Y tienes que aprenderla en serio. Tienes que leer la palabra de Dios todos los días y tienes que estudiarla, escudriñarla. Así que si tú has sido bautizado por alguien que realmente no ha sido llamado como pastor, tu bautismo es inválido y tienes que buscar una iglesia donde realmente haya un pastor ordenado legítimamente para que pueda ser bautizado. Y si tú eres alguien que de repente ha sido llamado, sientes que tienes el llamado, piensas que el Señor te ha confirmado el llamado a través de personas y de eventos, pero no has pasado por un proceso de evaluación, entonces, hermano, sé humilde, acércate a una iglesia o haz que tu iglesia forme parte de una red, de un conjunto de iglesias donde haya este proceso de evaluación y de ordenación. Conozco casos de pastores ordenados de manera irregular que luego han tenido que someterse a una evaluación y ahora ya son pastores legítimamente llamados. Nadie los puede cuestionar. Ahora, tú dirás, pero bueno, yo de repente he actuado así por desconocimiento, pero el Señor ha bendecido la obra de mis manos y tengo una congregación de, no sé, 1000 personas. Está bien. El Señor puede bendecir, el Señor puede hacer líneas rectas con palos torcidos, pero eso no es excusa para que no te pongas
a cuentas con Dios mismo primero y luego con tus hermanos y puedas hacer una ordenación como lo indica la palabra a través de la imposición de manos de un colegio, de un conjunto de ancianos. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado, ¿no? De a veces ex futbolistas, ex cantantes, ex actores que de la noche a la mañana dejan esas profesiones y ya se vuelven pastores o predicadores. Tengamos cuidado porque la palabra de Dios es la herramienta más maravillosa del mundo si se usa correctamente, pero si no, también puede ser una fuente de desgracia y de abusos. No porque la palabra en sí misma pueda ser motivo de abuso, sino porque lamentablemente las malas interpretaciones que se hacen de la palabra puede llevar a abusos, puede llevar a infelicidad, puede llevar a mucha e incluso a la muerte en algunos casos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Seamos responsables. Y si aquellos que dicen tienen el llamado, pues busquen capacitarse, ya sea de manera formal en un seminario teológico o por su cuenta. Pero si realmente tienes el llamado, hermano, tú te vas a capacitar. Si realmente tienes el llamado, tú te vas a esforzar y tendrás que quitarle un par de horas a tu sueño cada día para poder aprender lo necesario para ser un buen ministro de la palabra. Así tú estás demostrando que tienes el llamado. De esa manera concreta, tú estás diciendo que eres fiel al llamado que tú dices que el Señor ha puesto en ti. Que el Señor te bendiga, amado hermano, hermana, comparte este video con aquellos que de repente están empezando a ser pastores así de manera improvisada. De repente conocen a un amigo, a un familiar que también lo ha hecho de esa forma y piensan que es normal. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Y nos vemos en una siguiente emisión. Que el Señor te guarde y que Él bendiga todo lo que tú emprendas con la ayuda de Él y poniendo a Él siempre en primer lugar. Amén.